Capítulo 14. El secreto revelado. La observación de Alucard. Alucard llevaba semanas oculto en las sombras del territorio Gremori, siguiendo los movimientos de sus demonios y observando en especial a su heredera, Rías Gremori. La joven, orgullosa y poderosa, destacaba por su ambición y determinación. Pero fue en una noche sin luna cuando algo distinto ocurrió. Rías se encontraba en su despacho, revisando informes, cuando un tomo antiguo, sellado con runas de sangre, le fue entregado por un sirviente demonio. Mi señora, dijo el criado. Lo encontramos en los archivos prohibidos. Creímos que debía verlo. Alucard, escondido en las sombras del techo, agudizó su oído. El descubrimiento. Rías abrió el libro. Era un manuscrito vetusto, con páginas ennegrecidas por el tiempo. En su interior, había relatos de la Primera y Segunda Guerra Santa, y entre ellos, un nombre se repetía como una maldición y una profecía. Issei Oudou. Rías arqueó una ceja, desconcertada. Issei Oudou, pero este nombre es el mismo del humano que conocí recientemente. A medida que leía, sus ojos se abrían con asombro y un rastro de miedo. Issei Oudou, el primordial, el primer vampiro, aquel que desafió la muerte y se convirtió en la noche eterna. Dios vampiro, padre de todos los clanes, cuyo sueño aún perdura bajo la tierra carmesí de Transilvania. El día en que su nombre resurja, la historia se repetirá, y el equilibrio del mundo temblará. El silencio pesó en la sala. Rías cerró el libro con manos temblorosas, intentando procesar lo que había leído. Ese humano. Ese pervertido llamado Issei Oudou, ¿podría ser la reencarnación de este, dios vampiro? El testigo en la sombra. Alucard, desde las sombras, lo escuchó todo. Sus ojos carmesí brillaron intensamente al ver cómo el nombre de su padre resonaba en boca de la heredera Gremori. Así que finalmente lo descubres, demonio. El nombre de mi padre no debe ser tomado a la ligera. Por un instante, sintió la tentación de rebelarse, de advertirle a Rías que jugaba con un fuego que podía consumir incluso a los demonios más poderosos. Pero recordó la voz de Issei en su mente. Aún no, Alucard. Que descubran poco a poco. Que el temor crezca antes de mi regreso. Alucard sonrió con frialdad. Muy bien, padre. Observaré hasta que la verdad caiga sobre ellos como una sombra inevitable. El juramento de Rías. Rías se levantó, cerrando el tomo con decisión. Si este humano, este Issei, es realmente el dios vampiro, entonces lo haré mío. No como enemigo, sino como aliado. Con su poder, ni siquiera los otros Mao podrían detenerme. Alucard reprimió una carcajada amarga. ¿Aliado? No, muchacha. Tú aún no comprendes, mi padre no sirve a nadie. Es la noche misma, y tú solo eres una chispa en ella. Y así, mientras Rías comenzaba a trazar sus planes, Alucard retornó a la oscuridad, llevando consigo la certeza de que el regreso del primordial estaba cada vez más cerca. Capítulo 15. El nombre maldito. La confrontación. El amanecer apenas despuntaba sobre Quo cuando Rías Gremori se reunió con su grupo en el club de ocultismo. Sin embargo, aquella mañana algo ardía en sus ojos. Una mezcla de obsesión y ansiedad. Frente a ella estaba Issei Oudou, despreocupado, aún con su sonrisa ingenua y sus pensamientos descarriados. Issei, dijo Rías con una voz grave, interrumpiendo sus fantasías, necesito hablar contigo. A solas. El muchacho parpadeó, confundido. ¿Eh? Claro, presidenta, ¿qué pasa? Rías cerró la puerta del club con un gesto y se acercó lentamente, llevando en sus manos el tomo antiguo que había encontrado en los archivos prohibidos. Este libro habla de ti. O mejor dicho, de alguien con tu mismo nombre. Lo abrió frente a él, señalando los pasajes que mencionaban al dios vampiro, el primordial Issei Oudou. Issei palideció al leerlo. ¿Esto, un dios vampiro? ¿Con mi nombre? Debe ser una coincidencia. Pero Rías lo miró con intensidad. ¿Coincidencia? No lo creo. Desde que te conocí, algo en ti se siente diferente. Como si llevaras una sombra antigua en tu interior. El observador en la noche en el tejado del edificio escolar, oculto en la penumbra, Alucard observaba cada palabra, cada gesto. Sus ojos carmesí seguían el intercambio con frialdad. Muéstrame, humano, ¿eres realmente mi padre renacido o solo un eco débil de su gloria? El hijo del primordial podía sentirlo. El aura de Issei no era común. Era débil, apenas un susurro, pero dentro de él había algo latente, algo que solo los vampiros de sangre pura podían percibir. El instante de duda. Issei apartó la mirada del libro, sudando nerviosamente. Yo solo soy un chico normal. Bueno, un poco pervertido, pero normal. No soy ningún dios ni vampiro. Rías lo sostuvo por los hombros, acercándose tanto que sus ojos azules parecían atravesarlo.
Issei, si hay siquiera una posibilidad de que seas la reencarnación de este ser, necesito saberlo. Porque si lo eres, tu poder podría cambiar el destino del mundo. En ese instante, un murmullo apenas audible resonó en el interior de Issei, una voz profunda y antigua que lo estremeció. ¿Quién eres tú, muchacho? ¿Un simple humano, o mi eco perdido en el tiempo? Issei cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Rías retrocedió sorprendida. Issei. La decisión de la sombra desde el tejado, Alucard apretó el puño. Es real. La sangre lo reconoce. Mi padre está ahí, enterrado en ese débil cuerpo humano. Sus colmillos brillaron con una mezcla de furia y esperanza. Entonces vigilaré más de cerca, padre, hasta que decidas despertar en este nuevo recipiente. Y mientras Rías intentaba calmar a un confundido Issei, el verdadero juego de sombras acababa de comenzar. Un conflicto silencioso entre demonios, vampiros y el propio destino, girando en torno al muchacho que aún no comprendía quién era en realidad. Capítulo 16. El visitante carmesí. El silencio roto. La noche caía sobre Kuo, oscura y silenciosa. En el club de ocultismo, Rías repasaba una vez más las páginas del tomo antiguo que hablaba sobre el dios vampiro. Desde su confrontación con Issei, algo no la dejaba tranquila. La sensación de que fuerzas ocultas observaban cada uno de sus pasos. Fue entonces cuando una ráfaga helada atravesó la habitación, apagando las velas y oscureciendo todo a su alrededor. ¿Quién anda ahí?, preguntó Rías, alzando su poder demoníaco de inmediato. De entre las sombras, un par de ojos carmesí se abrieron. La silueta de un hombre alto, con cabellos oscuros como la medianoche y un porte regio, emergió lentamente. No temas, Rías Gremory. Si quisiera destruirte, no estarías respirando ahora. El hijo del primordial Rías dio un paso atrás, su aura demoníaca chisporroteando. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí sin que yo lo notara? El hombre sonrió, mostrando levemente sus colmillos. Soy Alucard Tepes, hijo del primer vampiro, sirviente y descendiente directo de aquel que tu libro llama Issei Oudou, el dios vampiro. Los ojos de Rías se abrieron como platos. ¿El hijo del primordial? Alucard inclinó la cabeza con un aire solemne. Exacto. Mi linaje existe por él. Todo lo que los vampiros son, lo deben a su existencia. Y ahora, ustedes, los demonios, juegan peligrosamente con algo que no entienden. La advertencia. Rías trató de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Por qué me muestras tu rostro? ¿Por qué ahora? Alucard la miró fijamente, como si estuviera juzgando su alma. ¿Por qué te atreviste a pronunciar su nombre? Porque abriste un camino que no debiste cruzar. Y porque veo que planeas usar a ese muchacho, el portador de su espíritu. La joven apretó los labios. Entonces es cierto. Ese humano, es realmente, él. El vampiro sonrió de manera enigmática. No lo preguntes a mí, demonio. Pregúntaselo al destino. Pero escucha bien mis palabras. No lo trates como una herramienta. Él no pertenece a los demonios, ni a los ángeles, ni siquiera a nosotros, los vampiros. Él es la noche encarnada, y cuando despierte, decidirá el mundo por sí mismo. El juramento de Rías, pese al miedo, levantó la barbilla con orgullo Gremory. Entonces, si es tan poderoso, yo haré que esté a mi lado. No como herramienta, sino como aliado. Alucard dejó escapar una carcajada fría. Ingenua. Nadie está al lado de mi padre. Todos estamos debajo de su sombra. Con esas palabras, el vampiro se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí solo un aroma a hierro y rosas marchitas. Rías quedó sola en el silencio del club, temblando levemente. Ahora sabía la verdad. El juego era mucho más grande de lo que jamás había imaginado.